Muchas gracias por la presentación. Mi doctorado es por la Complutense de Madrid, no por la Autónoma, porque la Autónoma es otra cosa, ¿sí? Bueno, yo quiero comenzar felicitando al Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional de Costa Rica por su iniciativa de cada año, y este año están celebrando la 10ª edición de la Semana Latinoamericana. A mí me parece que esto es muy valioso, una región que necesita repensarse y pensarse, discutirse, reflexionarse con nosotros, como nosotras y nosotros como parte de este continente, ¿no? Agradecer esta invitación. Para mí es un privilegio poder dirigirme a estudiantes, a comunidades, a pobladores interesados en lo que está pasando actualmente el mundo y la región de América Latina en particular. Yo quisiera hacer una charla que va a enfocar un breve recorrido histórico para entender lo que estamos viviendo en la actualidad y desembocar, ojalá que en algunas ideas esperanzadoras hacia el futuro. En la actualidad me parece a mí que la humanidad en su conjunto y la región en particular atraviesa como dos grandes procesos que tienen una centralidad sustantiva. Por un lado, asistimos a un cambio ambiental sin precedentes. Basta abrir la prensa y, ¿no es cierto?, podemos ver inundaciones como las que está atravesando México en la actualidad, inundaciones, incendios de una magnitud nunca antes vista, desertificación, una creciente contaminación del agua, de la atmósfera, los océanos están contaminados, hay extinciones masivas de especies. Es una crisis que nos agobia, nos asusta y nos preocupa sobremanera. Este es un primer elemento. El segundo elemento es una crisis, creo yo, generalizada del capitalismo y que tiene a su vez algunas manifestaciones. Una expresión cada vez más generalizada de disconformidad, de descontento, con manifestaciones casi en todos los países, muy cotidianas, un empobrecimiento cada vez mayor de extensos sectores sociales, un crecimiento de la inequidad social a niveles nunca antes registrados. Economistas como Piketty en Francia han estudiado esto sobremanera y los niveles de inequidad son alarmantes. Para ilustrar el caso en América Latina, yo que no soy muy buena en recordar datos, este se me ha quedado presente. Dos personas en América Latina, que es además la región más desigual del mundo, del planeta, dos personas en América Latina tienen el equivalente en riqueza de lo que tienen 349,000 personas. Esa es la brecha de inequidad que soportamos. Dos personas igual a 349,000. Asistimos a crisis políticas en casi todos los países y también de la mano con todas estas problemáticas, ¿no es cierto?, un fortalecimiento cada vez más fuerte en todos los países de las derechas. Esto además se traduce en posiciones cada vez más violentas, autoritarias y belicistas, con niveles que tampoco la humanidad había presenciado, o no por lo menos de la forma tan directa y, y casi instantánea como lo que estamos viendo, el genocidio que atraviesa el pueblo de Gaza. Entonces, estos dos elementos me parece a mí que marcan actualmente las preocupaciones sustantivas de la humanidad, la crisis ambiental, la crisis económica, por otro lado, la crisis del capitalismo,
Y la pregunta central es quizá cómo llegamos a este punto. Y para hacerlo a mí me interesaría situar algunos elementos y hacer un recorrido sobre los orígenes del capitalismo, cómo este se instala en América Latina y cuáles son las características del capitalismo en esta región. Y para ese propósito, un primer elemento que yo quisiera situar es que, decirlo así, de la manera más directa, el capitalismo surgió de la naturaleza. Es ahí donde el capitalismo comenzó a madurar, a consolidarse, de donde extrajo la riqueza y al mismo tiempo fue degradando a la matriz de donde provino. Esta forma de tratar a la naturaleza, y aquí quisiera hacer una aclaración, cuando hablo de naturaleza, también incluyo aquí no solamente las especies, ecosistemas, biodiversidad, sino también a los seres humanos como parte de la naturaleza. Somos constitutivos de la naturaleza, nos desenvolvemos en ella diariamente en toda actividad que hacemos. Y esta forma de tratar a la naturaleza obedece tanto a una a un particular patrón de poder y de funcionamiento de este modelo, pero también a ciertas ideas, concepciones y nociones que fueron tomando fuerza mientras el capitalismo se consolidaba. En la historia en general nos ha advertido que los grandes movimientos sociales, históricos, no solamente son cambios grandes o drásticos en la naturaleza, sino también vienen acompañados de cambios y nociones en las ideas, en la cultura, en lo simbólico. Y esto se remonta hace ya mucho tiempo atrás. La tradición greco-romana impuso o promulgó una separación entre espíritu y materia. El espíritu o alma se asemejaban a lo divino. El cuerpo, en cambio, y la materia decía esta tradición del pensamiento, el cuerpo y la materia eran el soporte de lo irracional. Esta tradición que fue madurando, consolidándose, hacia el siglo XVII tomó su forma como más definida. Fue Descartes, ¿no es cierto?, quien sostuvo con mucha mayor claridad la separación entre mente y cuerpo. Y el pensamiento descartiano se soportaría en tres premisas fundamentales. Por un lado, ontológicamente, la sustancia, es decir, la mente, se consideraba opuesta a las relaciones. Las relaciones eran las personas, los animales, la energía, la materia, que todo esto comenzó a ser considerado como cosas. Una segunda premisa de la tradición descartiana es que se dio predominio a una lógica disyuntiva de opuestos, contrarios, en lugar de una conjuntiva que articule, que integre, que considere los elementos como parte de una unidad. Y finalmente, la tradición descartiana dio paso a un control deliberado sobre la naturaleza. La naturaleza estaba ahí para ser un objeto a ser explotado, expoliado, y las ciencias, en general, la tecnología de esa época, comenzó a girar en torno a cómo hacer una explotación más eficiente de la naturaleza. Cómo este pensamiento dominante de alguna manera incidió en la configuración del capitalismo. Lo que se logró es que se separó
en términos simbólicos lo que en realidad estaba unificado. Los, los seres humanos se sintieron que estaban totalmente separados de la naturaleza y que tenían un sitial superior y que por lo mismo podían explotarla y manejarla a su antojo, forjando de tal manera una narrativa según la cual estamos aislados de la naturaleza, algo que en la actualidad muchas culturas, muchos pensadores lo están rebatiendo fuertemente, ¿no es cierto? Y alentó toda esa serie de relaciones violentas hacia la naturaleza. Sobre la base de estas concepciones que han perdurado hasta la actualidad y que se fueron forjando, como hemos visto, a lo largo del desarrollo del capitalismo, un segundo elemento que me interesaría situar es cuáles son las implicaciones de esto en América Latina. ¿Cuáles son las consecuencias de entregar esta centralidad a la naturaleza para América Latina? Eh, y considerar que la naturaleza, en este sentido, y como lo mencioné antes, naturaleza no solamente especies, ecosistemas o biodiversidad, sino también a nosotros como parte de la naturaleza, el capitalismo decidió que todo lo que era naturaleza era un objeto que podía ser fácilmente aprovechado para la consecución de su ley del valor. Avanzar con la ley del valor y sentar así los patrones de explotación y apropiación que aún hoy en la actualidad los vivimos. Recordemos, por ejemplo, cómo hacia el siglo XVI, para dar cuenta de cómo también los seres humanos que habitábamos esta parte del planeta éramos considerados naturaleza. Recordemos que a lo largo del siglo XVI estuvo rondando la inquietud sobre nuestra naturaleza humana o no. ¿Tienen alma o no las personas de América? En los siglos XVIII y XIX, si bien se reconoció que los habitantes de esta parte del planeta éramos seres humanos, quedaba todavía en cuestión si pertenecíamos o no a la misma escala de evolución que los europeos. Y hacia el siglo XX esto no se modificó radicalmente. Ya éramos humanos, ya éramos seres humanos, así se nos consideraba, pero seres humanos que requerían de una tutela permanente. Esta tutela, esta figura de tutela, es una suerte de relación paternalista. Tenían que cuidarnos a veces, protegernos a veces, o a veces reprimirnos si nuestra conducta no estaba no obedecía a los parámetros que imponían los conquistadores. Entonces naturaleza fue todo el continente, sus recursos naturales y sus personas, y no solamente que sentó las bases de la desigualdad en el mundo, sino también sentó las bases del racismo y de las desigualdades de género, además de otras desigualdades que subsisten aún hasta la actualidad. Esto por el lado de cómo se entendió América Latina y cuál fue su importancia para la colonización. Pero para el lado del florecimiento del capitalismo, no podemos dejar de reconocer que la conquista de las Américas significó, gracias a la apropiación de ingentes cantidades y volúmenes de materias primas y de fuerza de trabajo no remunerada, significó un crecimiento importantísimo de la productividad laboral en las economías conquistadoras.
Las minas, las plantaciones de azucareras, la fuerza de trabajo no remunerada, de alguna manera sustituyó a las máquinas y permitió el crecimiento y el florecimiento de esas economías. Es por eso que 1492 es un hito significativo en el desarrollo del capitalismo. Varios autores, como Jason Moore, reconocen que es un hito mucho más importante, por ejemplo, que lo que significó la expansión de la agricultura en el mundo hace ya 10.000 años atrás, o lo que significó el surgimiento de las primeras ciudades. Es un hito incluso mucho mayor que lo que fue la introducción de la máquina de vapor y, y todo el robustecimiento de la productividad que esto trajo a las revoluciones industriales de Inglaterra y de Europa fundamentalmente. Solo para graficar de alguna manera la profundidad de la apropiación que representó la conquista, yo quisiera mencionar solo dos ejemplos. El famoso Cerro de Potosí, famoso porque de ahí se extrajeron inmensos volúmenes de plata que alimentaron los apetitos de las economías coloniales. El Cerro de Potosí en apenas 20 años quedó devastado. Esto no quiere decir que después de estos 20 años, cuando se extrajo la mayor cantidad de riquezas, Potosí no haya seguido generando también minerales. Lo ha hecho, pero a una escala mucho menor y con grandes dificultades para extraer los restos de minerales que dejó la conquista. Otro ejemplo que es emblemático al respecto es lo que sucedió con la denominada Mata Atlántica en el nordeste brasilero. Esta mata atlántica cubría aproximadamente 12.000 hectáreas en el norte de Brasil. Y en apenas un año, no 10, no 20, en un año la mata atlántica desapareció. En la actualidad quedan apenas pequeños reductos de bosques en estas zonas. Para graficar las asimetrías que significó la conquista y la forma en cómo fue tratada América, 12.000 hectáreas que se destruyeron en el nordeste de Brasil es la misma cantidad, la misma superficie que se destruyó en el nordeste, coincidentemente, de Francia, pero en un periodo de 200 años. Estos datos revelan la fuerza, la intensidad con que el capitalismo se apropió de fuerza de trabajo no remunerada, de alimentos, de energías y materias primas baratas que alimentaron el funcionamiento del capital. Y por eso, situar a 1800, como lo hacen algunos autores, como el inicio del capitalismo, parecería por lo menos insuficiente. 1800 se lo sitúa como el origen del capitalismo porque es a partir de este momento, quizá cuando se registra con mayor fuerza el, el desarrollo de las fuerzas productivas y de la revolución industrial en los países del norte. Pero situarlo en esta época es desconocer la apropiación de seres humanos, de naturaleza, de trabajo y energía que supuso la conquista en 1492. Ahora, esto es importante señalarlo porque a partir de entonces América Latina se buscó que se especialice para el planeta como una fuente proveedora fundamentalmente de materias primas. Y muchos de los problemas ambientales actuales que vive la región son problemas ocasionados por esta vocación
que nos entregaron. Y yo quisiera en este momento compartir con ustedes una diapositiva para que podamos revisar lo que está sucediendo, ¿no? Este mapa, elaborado por Statista, es una fotografía actual de cómo América Latina se inserta con el resto del mundo. Y como podemos ver en lo sustantivo, América Latina sigue siendo la proveedora de materias primas, de energía y de materiales que son requeridos por las economías del norte. Como ven, oro y cobre cubren gran parte del continente. El cobre es uno de los materiales que se exporta fundamentalmente desde los Andes hacia el sur del continente. Petróleo y gas ocupan gran parte de lo que sería la región andina de América Latina y Bolivia, ¿no? Productos agrícolas están repartidos en el cono sur y también en gran parte de América Central. Y apenas tenemos muy pocos países, así como manchitas aisladas de productos que significan cierta tecnología, un poco más de valor agregado, como dicen los economistas, y que se concentran en instrumentos médicos, en Costa Rica precisamente, textiles y México, algo más de transporte y maquinaria. Pero en lo sustantivo, como ilustra este mapa, seguimos siendo exportadores de naturaleza sin ningún procesamiento. Entonces podríamos decir que, que al habernos asignado este lugar en el mundo y al haber continuado esto incesantemente desde la conquista hasta la actualidad, de alguna manera la colonización continúa a través de dos procesos que se refuerzan mutuamente. El uno es la diferencia cultural. Aquellas poblaciones que se oponen, que resisten a que se impongan proyectos extractivos, son usualmente colocadas en una posición de inferioridad respecto de las empresas, las Fuerzas Armadas o las transnacionales. Un segundo proceso es la articulación del trabajo y los recursos en función de los requerimientos de un proceso de acumulación interno y del mercado mundial. En los últimos años, yo he podido presenciar como muchos de estos proyectos de desarrollo auspiciados por organismos internacionales, por ejemplo, que hablan de bioeconomía, de economía circular, de impulsar el desarrollo en las comunidades, efectivamente tratan de incorporar valor agregado, por ejemplo, al cacao. Pero el chocolate que se produce no es un chocolate que se busca sea consumido en el mercado interno, sino es un chocolate o son productos derivados del cacao que permanentemente se busca sean consumidos en mercados internacionales. Y lo mismo pasa con aceites esenciales, con flores exóticas, con otra serie de productos derivados de la biodiversidad y que y que básicamente seguimos pensando cómo alimentar esos apetitos externos. ¿Cómo no decir lo mismo respecto del petróleo o las minas? En todo esto, los estados no han considerado que hay otras formas de vida que rechazan este tipo de arreglos y al mismo tiempo han priorizado, eso pasa en casi toda América Latina, han priorizado la realización o la formulación de legislaciones que favorecen el ingreso de empresas, de capitales externos que básicamente buscan
lucrar a costa de nuestras economías. Eh, entonces, estos dos procesos, la diferencia cultural y la articulación del trabajo y recursos en función de procesos de acumulación externos, continúan aún en la actualidad y sorprende que las justificaciones que se utilizan normalmente para imponernos ese tipo de modelos guardan mucha similitud con el pasado colonial. Nos hablan de progreso, nos hablan de que vamos a poder acceder a servicios, de alcanzar umbrales de desarrollo. Esto nos lleva a pensar que la inferioridad de razas que estaba presente durante la conquista y a través de la cual se sojuzgó y se explotó a nuestras poblaciones, en la actualidad ha tornado a formas un tanto más sutiles. Ya no se habla de razas, pero sí se acusa a quienes se oponen a este tipo de proyectos, de iniciativas, que quieren mantenerse en lo primitivo y en el atraso, y que son opuestos al desarrollo tecnológico, social y económico, y muchas veces opuestos la, a la llamada unidad nacional y al progreso del país en su conjunto. Quisiera compartir una segunda diapositiva que da cuenta, ¿no es cierto?, de los impactos de este modelo y cómo esto ha incidido en América Latina. Y solamente quisiera referirme a dos, tres indicadores. Uno de ellos es la deforestación. Hay un último informe que acaba de publicarlo la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferencial. Es el informe de MAP Biomass. Y en este informe que han estudiado los últimos 20 años, es decir, del 2000 al 2019, da cuenta que América Latina ha perdido 55 millones de hectáreas de bosque. La mayor pérdida se concentra ciertamente en la región amazónica que comparten 8 países de América del Sur, pero hay una pérdida significativa de alrededor de 30 millones de hectáreas en el Cerrado. El Cerrado es un bioma que comparten Paraguay, Bolivia y Brasil. Más hacia el sur, en el Chaco y la Pampa, en Argentina y también parte de Paraguay, hay también pérdidas significativas. Y finalmente, otra vez el bosque atlántico en el Brasil y parte del Uruguay, con aproximadamente 10 millones de hectáreas. Esto hemos perdido en los últimos 20 años. Es una cantidad muy importante y estas son algunas de las fotografías que lamentablemente creo que podemos constatar en casi todos los países de la región. La minería que arrasa con bosques, con tierras, con biodiversidad y obviamente altera posiblemente de manera irreversible el hábitat de pueblos originarios y de especies. Y la fotografía de abajo, las grandes extensiones de monocultivos, que son ahora casi paisaje recurrente en muchos países de América del Sur. Monocultivos que se destinan muchas veces para pastizales o para forraje de animales. El otro, quizá la deforestación como uno de los impactos más grandes. Otros impactos igualmente muy fuertes son, eh, solamente para reiterar lo dicho aquí, el impulso minero y los monocultivos para biocombustibles, ¿no es cierto? Esta transferencia de riqueza a costa del sacrificio de nuestra naturaleza
ha significado lo que para algunos autores como María, como Svampa, María Estela Svampa, argentina, hablan de la reprimarización de las economías latinoamericanas. No logramos, pese a todas las promesas, algún nivel básico, elemental de industrialización, de proveernos de algunos bienes esenciales, sino que todo lo contrario, hemos tenido que, hemos ahondado y profundizado en muchas ocasiones esta vocación de ser un continente, un territorio, básicamente proveedor de materias primas baratas para el apetito del capital. Esto nos lleva a concluir que las supuestas ventajas comparativas, dicen los economistas, de tener una naturaleza tan generosa, en realidad no ha sido una ventaja, ha sido más bien lo que llama el economista catalán Joan Martínez Alier una trampa de la especialización. Más exportaciones, más deterioro ambiental, más incremento de la conflictividad social y más empobrecimiento de las mayorías. Quienes, quienes y aquí quisiera compartir unas dos últimas diapositivas de este mapa. Este mapa fue elaborado o sale más bien del AG Atlas, que también lo dirige Joan Martínez Alier, y en este mapa se da cuenta de los conflictos que están presentes en el mundo. Y como ustedes pueden observar, la mayor parte de conflictos está circunscrito a la región de América Latina. Y en América Latina, la mayoría de los conflictos, alrededor del 40% de los conflictos, son fundamentalmente por la ampliación de la frontera minera. América Latina es una región que está concentrando una altísima conflictividad y esto se evidencia en este esfuerzo de recopilación que hace el Atlas de Justicia Ambiental, que ni mucho menos recoge todos los conflictos actuales. Habrá muchos otros que no están recogidos, pero que es una muestra posiblemente la más representativa en la actualidad. Esto da cuenta nuevamente desde otra mirada, de la conflictividad presente y de la forma en cómo se está tratando a la región. Y esto viene de la mano, ¿no es cierto?, como decíamos, de protestas, de resistencias, de la negativa de poblaciones a que se imponga un modelo, de expresiones que dicen la naturaleza tiene otro sentido, otra representatividad, y que finalmente son poblaciones que están reivindicando su derecho a la identidad, o como dice el mexicano Enrique Lev, su derecho a ser, a existir. Y son luchas que están presentes casi todos los días. Aquí apenas he podido capturar 4 luchas. La que está aquí en el extremo izquierdo es una lucha muy reciente aquí en mi país, en una provincia del centro, una provincia de la Sierra del Ecuador, que se opone a la minería que afectaría sensiblemente la provisión de agua para esta ciudad que se llama Cuenca. Y la gente ha salido a protestar porque el actual gobierno está exigiendo, está presionando para que se instale una minería de oro a cielo abierto. Bien. Acá, en el extremo izquierdo, hay una demostración de resistencia de comunidades del Perú que también se están oponiendo al ingreso de la minería en sus territorios.
casualmente también dentro de páramos. A la derecha inferior, esta es una protesta en Panamá y hacia el extremo superior derecho es una protesta también de poblaciones campesinas e indígenas en Guatemala. Y podríamos llenar esto de muchas más fotos, porque a lo largo y ancho del continente son poblaciones que cada vez se resisten con más fuerza, más continuamente y que reclaman, como lo señalé, el derecho a ser, a existir. Con esto quisiera eh, finalmente situar un tercer elemento. Un tercer elemento, hemos hecho un recorrido histórico de cómo se fue forjando el capitalismo, de la importancia sustantiva que tuvo la naturaleza y la naturaleza de América Latina en particular para su consolidación, de las implicaciones que esto tiene para América Latina. Y un tercer elemento que me ha inspirado mucho en lo que se pregunta John Moore en uno de sus últimos libros, que es El capitalismo en la trama de la vida. Y él se pregunta, eh, ¿es esta una crisis? Comencé diciendo que vivimos una crisis del capitalismo. Y él se pregunta, ¿es esta una crisis que se va a resolver o es una crisis de época? Y para responder a esta pregunta, es importante señalar que el capitalismo no es la primera crisis que vive el capitalismo, que el capitalismo normalmente ha resuelto sus crisis a través de dos procesos que son asimétricos y que los voy a tratar de explicar. El primer proceso es la explotación de fuerza de trabajo. Esto es esto es relativamente fácil de entender. Eh, el capital normalmente ha presionado porque se bajen los salarios. La migración, aunque digan que no les gusta, ha sido una válvula de escape también para que ha ayudado a bajar salarios y ha hecho que trabajadores del sur global, cumplan trabajos que de otra manera no se realizarían o serían muy costosos. Y ha presionado también para que los trabajadores y trabajadoras incrementen su productividad. Estos han sido como los elementos centrales por los cuales el capital ha explotado fuerza de trabajo. Además, claro está, de tener siempre una postura contraria a reconocer los derechos sociales y las garantías de trabajadoras y trabajadores. La segunda fuerza mediante la cual el capitalismo ha resuelto sus crisis ha sido a través de la apropiación. El capitalismo, como vimos en el caso de la conquista, del desarrollo del capitalismo en América Latina, el capitalismo se ha adueñado de manera gratuita de los dones de la naturaleza y de la reproducción de la vida, desde la vida en la familia hasta la vida en la biosfera. La vida en la familia ha sido posible gracias a los cuidados, un trabajo que básicamente ha recaído sobre las mujeres y sobre lo cual las teorías feministas han llamado la atención, el desconocimiento que históricamente se ha hecho de este aporte no valorado y que gratuitamente hemos entregado al capital. Entonces, tanto los dones de la naturaleza cuanto este trabajo no remunerado de cuidados, de protección, han sido absorbidos por el capitalismo sin capitalizarlos, sin reconocer precio. Pero yo decía que estos dos procesos, explotación de la fuerza de trabajo por un lado y apropiación por otro, son asimétricos
Porque para incrementar la productividad, para hacer que el capitalismo funcione más eficientemente, la zona de apropiación tiene que ir siempre más rápido que la de explotación. Y esto de alguna manera explica la actual voracidad que manifiesta el capital para apropiarse, para apropiarse de nuevas zonas de explotación, de nuevas zonas de sacrificio. Asistimos en la actualidad a, no es tan nuevo, el fracking, por ejemplo, la, la extracción de petróleo por rotura hidráulica, pero cada vez más conocemos de apetitos por explorar los fondos oceánicos y extraer de ahí minerales y materiales que podrían resultar apetitosos para el funcionamiento del capital. El capitalismo ha resuelto así sus crisis. Recordemos cómo resolvió la crisis de productividad en un momento pasando del carbón al petróleo o antes, del vapor al carbón y luego al petróleo. Ha resuelto siempre apropiándose de nuevas fronteras de extracción. Bueno, eh, y esto siempre ha venido de la mano con el desarrollo de ciencias, de tecnologías, de nuevos dispositivos capaces de poder extraer estas nuevas fronteras que el capitalismo ha abierto. Sin embargo, estos dos procesos, la explotación de fuerza de trabajo y la apropiación de naturalezas, parecería que está cambiando ahora en el siglo XXI. Jason Moore cita el año 2003 como un hito al respecto. ¿Por qué el 2003? Porque en el 2003 comienza a apreciarse un crecimiento inusitado de valores, de los valores de lo que hasta entonces eran naturalezas baratas, de energía, de material, de materias primas, de recursos en general y también un incremento de los precios de la fuerza de trabajo. En América Latina esto tuvo un impacto importante y fue lo que se denominó en su momento el boom de las commodities, que llevó incluso a que gobiernos con etiquetas progresistas no dejen pasar la oportunidad, pensaban ellos, de subirse al carro del aumento de los precios y dar paso a la minería, a los monocultivos y a toda la serie de apropiaciones que siguen alimentando al capitalismo. Pero decía yo que el siglo XXI, en la época, en la actualidad, parecería que asistimos a un momento que no es igual a lo que el capitalismo atravesó en el pasado. ¿Y por qué no es igual? Porque el acceso a materias primas y energías es cada vez más complejo. Lo que ha hecho la forma en cómo el capitalismo ha tratado a la naturaleza ha hecho que muchas áreas queden prácticamente arrasadas, devastadas. O que en algunos lugares, si bien la naturaleza sigue ofreciendo trabajo y energía, lo hace a un ritmo menor o a un coste mucho más alto, lo que ya no resulta atractivo para el capital. Tienen que invertir mucho más o tienen que buscar, sí, buscar con más ayuda de tecnología, de fuerza de trabajo, y esto ya no es muy apetitoso, ocasionando, por lo tanto, que el precio de las mercancías en general aumente. Pero la naturaleza también ha tenido, de alguna manera, manifestaciones de resistencia frente a los daños que el capitalismo le ha hecho durante tantos siglos. El crecimiento de malezas y plagas no es gratuito. Ahí donde hay un monocultivo, es muy usual que en pocos años se desate alguna plaga, algún tipo de virus
que destruye a ese monocultivo. Eso pasó aquí en el Ecuador con grandes extensiones de palma aceitera que fueron afectadas por eh, por una maleza, por un virus, y que obligó a la destrucción, a la quema de muchas de esas plantaciones. Tampoco es gratuito y la naturaleza de alguna manera ha resistido, digo yo, la, los daños y los problemas que causan la invasión de especies foráneas. Muchos ríos de la Amazonía que comparten estos 8 países, muchos ríos enfrentan graves problemas, por ejemplo, de disminución de especies nativas por la introducción de tilapia, y ríos en la parte más andina por la introducción de trucha, donde han desaparecido especies nativas que antes eran la fuente de proteína sustantiva de poblaciones locales. Y la desertificación, la naturaleza también eh, responde de alguna manera a todos los daños que el capital le ha infringido durante estos siglos. Entonces, esto marca en el 2021 como un giro a la resolución de las crisis de cómo el capital actuaba hasta el momento. Pero no solamente es la naturaleza la que está, la que le pone difícil al capital, sino también la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo, al decir de Moore, está agotada en su capacidad para rendir un volumen creciente de trabajo no remunerado. Y explico esto un poquito más. Hablo del trabajo no remunerado, del que normalmente recaía sobre las espaldas de las mujeres que gratuitamente entregaban al capital. Obreros alimentados, obreros que podían ir a trabajar de alguna manera descansados. Esas actividades las cubrían fundamentalmente las mujeres, pero hay un agotamiento de eso. Y esto tiene algunas manifestaciones en el mundo, pero sobre todo también en países del norte. Es usual, es usual que cada vez más personas, cuando hay oportunidad, no solamente accedan a una jornada de trabajo, sino a 2 o 3, como pasa en las economías pobres. 2 o 3 jornadas de trabajo. Esto implica que la mujer ya no puede, no hay tiempo, ya no le alcanza la vida para poder realizar esas actividades de cuidado. Y, y muchas familias se alimentan básicamente de alimentos comprados, alimentos ultraprocesados, o comen en restaurantes. Hay una competencia ahí con otras empresas capitalistas igualmente, ¿no es cierto?, por cubrir estos vacíos. Hay un agotamiento de la fuerza de trabajo también que se manifiesta algo así como una epidemia mundial de salud mental, que quizás se agudizó a raíz del COVID, pero no solamente por eso. Todas y todos vivimos en ansiedad, con preocupación, con incertidumbre frente a lo que nos espera el presente y el futuro. Y no solamente hay una epidemia de salud mental, hay una epidemia de enfermedades como el cáncer, pese a que ha disminuido a nivel mundial el consumo de tabaco. No me encuentro entre esas, pero ha disminuido el consumo de tabaco en general. Hay un descenso también de la fertilidad. Eso pasa incluso en países como el mío, donde en Ecuador la tasa de fertilidad de las mujeres hace unos pocos años atrás era de aproximadamente 4. En la actualidad no llega ni a 2. Y a nivel de las economías del norte ha descendido drásticamente la tasa de fertilidad. Entonces, todo esto son indicadores de que el trabajo no remunerado ha descendido
o se ha estancado. Ha decaído, por lo tanto, la apropiación, ha decaído, por lo tanto, la forma en que el capital resolvía sus crisis. Estas dos formas, acceder gratuitamente a bienes de la naturaleza y explotar la fuerza de trabajo, han ido disminuyendo. Y esto ha dado lugar a una expansión financiera, lo que se conoce con el nombre de financiarización. Hay tanto capital que se ha ido acumulando y estos capitales buscan inaugurar nuevas apropiaciones. En este sentido, hay cosas tan desquiciadas como lo que estamos presenciando al ver que se agotan las fuentes aquí en el único planeta que tenemos. Muchos multimillonarios están pensando en conquistar otros mundos, Marte, algunos planetas que circulan fuera de la órbita terrestre y algunos satélites también. Hay, hay tanto dinero que están buscando nuevos territorios donde colonizar. La mala noticia para ellos es que en la Tierra, en este planeta, en la única Tierra que tenemos, parecería ser, todos los indicadores así lo dicen, que se están agotando las existencias y flujos de la naturaleza. Pero no se están agotando porque la naturaleza ya no produzca más, se están agotando porque esta es una propiedad que el capitalismo ha impuesto a la naturaleza. La naturaleza, los seres humanos, ya no podemos aportar más. Se están desestabilizando, por tanto, de alguna forma, las relaciones sobre las cuales el capitalismo soportó su crecimiento. Y con esto, amigas, amigos, yo quisiera básicamente llegar a una conclusión que se afianza en dos constataciones, ¿no? El capitalismo se ha expandido a lo largo de la historia, no para ampliar la mercantilización, no para, como nos prometieron, no para mejorar la calidad de vida de la mayoría del planeta, sino básicamente por fines de acumulación. Y los límites que actualmente presenciamos, si bien hay que reconocer, y yo no lo puedo ni mucho menos obviar, que hay límites planetarios, hay límites, esto no, el planeta tiene unos horizontes determinados, pero los límites parecería que están surgiendo en la actualidad básicamente del propio capitalismo. Esto es negativo para el capital, pero puede ser una oportunidad para todos los demás. Puede ser una oportunidad para alentar nuevas ontologías, para alentar el surgimiento de nuevas perspectivas emancipatorias e igualitarias, para pensar seriamente en temas como los que ya muchas y muchos están pensando, debatiendo, reflexionando y proponiendo, como la justicia climática, la soberanía alimentaria, el decrecimiento. Puede ser la oportunidad para reflexionar seriamente sobre el alcance del buen vivir o del sumac causai, como lo conocemos acá. Puede ser también la oportunidad para regresar a ver con seriedad, con respeto, la concepción de los pueblos originarios, que hasta el momento ha sido tan distante y desvalorizada. Para ellos, y sin pretender esencializarlos ni decir que viven en total armonía con la naturaleza, pero para la mayor parte de los pueblos originarios, lo humano y lo natural constituyen una sola unidad, muy distante a esa concepción de naturaleza como objeto colonial, como objeto para ser explotado, expoliado
y maltratado. Los pueblos indígenas defienden los principios de complementariedad, reciprocidad, relacionalidad y proporcionalidad. Los incas consideraban que la vida viene de la tierra. Los aztecas, si pudiéramos tener una revolución ontológica, partían del dos como origen dialéctico, no del uno. Y al partir del dos, daban paso a pensar en la pluralidad e incorporar otros elementos. Los aymaras reconocían a la naturaleza para la reproducción de su vida. Ojalá que esta crisis del capitalismo nos permita repensar y recrear estas nuevas formas. Hay en América Latina, por suerte, en marcha actualmente muchísimas iniciativas que desde el interior del propio capitalismo están tratando de hacer las cosas diferentes. Basta mencionar a los zapatistas, a las experiencias de bancos de tiempo, al dinero comunitario, a la agroecología que florece por múltiples territorios y muchas otras cosas importantes, novedosas, creativas, que rechazan y resisten a esta ontología y a esta senda que nos han querido imponer como única. Eso es, y muchas gracias a compañeros, a las compañeras y a las personas que me acompañaron ahora. Gracias. Muchas gracias. Pues un repaso histórico muy importante. No hay que perder de vista que nuestra fase como en historia ecológica, esta fase destructiva de la humanidad es corta en relación a los otros ciclos, ¿verdad? En relación a la existencia, por ejemplo, de otros modelos que no fueran de organización de la especie humana, que no fueran patriarcales o que no fueran extractivistas, han sido más en la historia de la humanidad que esta pequeña fase del capitalismo. Yo creo que eso en América Latina es fascinante, nos permite ver la hacer sopesar un poco la historia ecológica en términos de que todavía hay modelos, como nos decía Marta al final, hay modelos vivos de relacionamiento con la naturaleza en los pueblos indígenas distintos, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, los guaraní no consideran una palabra para la naturaleza ya porque no existe, igual que los dribris, porque no conciben y no conceptualizan algo fuera de la naturaleza. Digamos, ellos se ven como parte de la naturaleza, entonces, como tal, no existe una palabra que define algo fuera, ¿verdad? Algo que no sean nosotros mismos como naturaleza. Ahora, importante porque tenemos todo un conocimiento, unos saberes que están ahí y del cual si alguna vez se supera esta crisis del capitalismo, van a estar vivos. Digamos, son modelos de gestión y de ordenamiento del espacio que en todo caso han resultado efectivos. Nada más hay que ir a ver comunidades que han vivido pues miles de años en el mismo territorio y han sabido vivir inclusive con más cantidad de gente de la que vive hoy. Eh, por ejemplo, en lugares arqueológicos hay vestigios de ciudades pues más grandes que las que hay ahorita en esos mismos sitios y que lograron sobrevivir con la misma cantidad de recursos, ¿verdad? No es una cantidad finita. Y además importante creo que la reseña que nos hace Marta de la economía ecológica, no solamente, reprimarizar las economías, no solamente es un asunto eh,
¿cómo decirlo teórico? Sino algo bastante práctico, porque en términos de medir ese comercio desigual, ¿verdad? Que es un concepto que quisiéramos rescatar más, ¿verdad? Porque cada vez producimos, sí, efectivamente, más materias primas y cada vez, pues esa balanza de materias primas frente a otras, como decía, de Marta, de más valor agregado, o sea, de sobre todo manufacturas y cuestiones tecnológicas o lo que llamábamos manufacturas, es cada vez más desigual y eso nos ha permitido la economía ecológica volver a medir las cosas en términos de unidades más concretas, ¿verdad? Sean kilocalorías o sean toneladas métricas y que nos permite visualizar cómo en este momento exportamos más materias primas, alrededor del 60, el 70% de nuestras explotaciones como región en América Latina son de materias primas y cada vez es mayor cantidad y menor precio lo que implica pues un sacrificio más en términos de lo que se ha conceptualizado también como territorios de sacrificio, que son prácticamente un modelo de conceptualizar esos lugares de despojo y de concentración del extractivismo y de actividades y sus actividades conexas. Yo también quisiera profundizar un poquito y decir que en esta visión histórica y de las comunidades indígenas, poder un poquito como conceptualizar en este momento nuestro papel en el comercio internacional, en este orden internacional, en medio de una creciente conflictividad, digámoslo así, imperial entre el imperialismo de los gringos en la decadencia, en la fase en que está, frente a una, a una presencia cada vez mayor de las empresas chinas y de hecho en la región. Y de hecho uno ya ve en todos los países y regiones de América Latina, pues observatorios de la actividad china, que es una actividad pues sumamente impactante también y es sumamente extensiva y no, y bueno, Marta lo señalaba con respecto a la tentación que fue para la ola progresista de América Latina, inclusive pues mucho Correa y el mismo Chávez y fue como la primera ola del progresismo que le abrió las puertas con contratos nunca antes vistos en la región, ¿verdad? De pagar por adelantado millones que ningún gobierno, ofrecer 20 mil millones de dólares a gobiernos de América Latina por adelantado, hipotecando el petróleo del futuro, pues es una situación muy fuerte para este esquema, digamos, de gobernanza. Eh, yo finalmente, antes de que entremos al diálogo, me gustaría pensar de manera positiva, ¿verdad? Que en dos aspectos, digamos, esta potencialidad que nos da el hecho de tener comunidades indígenas vivas, de las cuales estamos en la academia eh, cada vez más dispuestos, bueno, que quiero creer, digamos, que estamos cada vez más dispuestos a entender y a estudiar con respeto y sin actitudes extractivistas, pues a nutrir un pensamiento distinto. Y tenemos esto vivo y tenemos gente con conocimiento, yo lo digo como en las comunidades indígenas de acá, donde han convivido entre dos o tres grupos indígenas con idiomas diferentes, o en el Caribe, por ejemplo,
se le suma el inglés y el español y la gente maneja cuatro idiomas y un conocimiento de farmacopea, digamos, de medicina natural, mucho mayor que lo que maneja un doctor académico, digamos, o alguien con un doctorado, por ejemplo, aquí en botánica, porque no solamente sabe las plantas, sino sabe sus usos y sabe sus formas correctas y formas incorrectas y todas las reglas, digamos, que acompaña como el conocimiento indígena, que es vasto y del cual conocemos poco, ¿verdad? Y en general quiero pensar que es una forma o es una fuente no solamente de conocimiento, sino de inspiración y el cual tendremos que encontrar una feliz forma de acercarnos desde la academia, evitando con mucha ética, pero también evitando todas las formas propias de la academia que son sumamente extractivas y sumamente limitantes, digámoslo así, como para acercarse al conocimiento de una manera respetuosa, ¿verdad? Y bueno, en eso estamos un poco trabajando y creo que ahí nos toca como construir marcos conjuntamente con las comunidades indígenas, porque bueno, nosotros hace poco tuvimos un proyecto muy intensivo con las comunidades indígenas a partir de las recuperaciones y la violencia, el asesinato que hubo de líderes indígenas y comunidades que lograron recuperar el 100% de su territorio, por lo menos decretado por ley, ¿verdad? Que no es menor, ¿verdad? Que es una hazaña importante, pero tuvo un coste de violencia muy grande. Y ahí en esos proyectos hemos estado recibiendo como también la crítica muy fuerte de las comunidades indígenas acerca del paradigma de las universidades en términos de que sí, digamos, los estudiantes, los indígenas pueden entrar a las universidades, pero las universidades nuestras son hostiles al conocimiento, o sea, no hay cursos de derecho indígena, no hay cursos de farmacopea indígena, no hay cursos que validen el conocimiento de las comunidades indígenas o que enseñan, o sea, yo presenté para mi avance académico un curso en lenguas indígenas y simplemente fue, o sea, es risible porque lo que le da puntaje a uno es el inglés y los otros idiomas, pero jamás pensar en hacer el gasto, digamos, político de plantear un problema alrededor de que un idioma indígena debe ser tan importante para manejar para un profesor universitario como el inglés o como el francés o como el portugués, porque, o sea, son una fuente de entendimiento mínimo de nuestras raíces y de articular un conocimiento como más situado, ¿verdad? Entonces, quiero con esto abrir al debate, a las preguntas. Aprovechemos la oportunidad. A mí me gustaría, pues, un poquito que se refiera al contexto actual, ¿verdad? Se ha acrecentado el discurso de terroristas hacia todo tipo de activistas, sobre todo a los líderes indígenas, que son los que han estado en el paro, al mismo tiempo que se encuentran en un dilema histórico de retroceder, no sé si serán 20 o 500 años, ¿verdad? Cambiando esa constitución sería como un retroceso, no solo para el Ecuador, sino para toda la región e inclusive para todo el mundo, porque no hay constituciones, por lo menos con el espíritu de una cosmovisión y de una inclusión y de una profundidad como la hay en el Ecuador, que, que, que tiene consecuencias prácticas, ¿verdad? Acerca de cómo es el trato o cómo debería ser el trato hacia la naturaleza, hacia la participación, digamos, hacia todas las especies como sujetos de derecho, pero sobre todo nosotros como seres humanos, el derecho a la participación y
y a la autodeterminación de alguna forma que tiene la Constitución. Entonces, yo quisiera con esto preguntarle a Yesenia, a Abraham, a la gente que está conectado, a Pablo, si tienen preguntas y pues alimentar más el debate. Creo que todos quienes están aquí son básicamente de Costa Rica, ¿cierto? Sí, creo Eh, que sí. o bueno, Yesenia es colombiana. Sí, yo les pediría estar muy atentos para comenzar un poco con siguiendo el hilo de lo que planteaba Mauricio. Sí, creo que es un momento de estar muy atentos de lo que pasa aquí en mi país, Ecuador. Estamos en una encrucijada, en un momento muy complejo. Es probable que eh, gane la propuesta del gobierno de cambiar la constitución. Y como decía Mauricio, eso podría significar un retroceso histórico. Ecuador vive tiempos muy complejos y es bueno saber que hay otras miradas atentas que nos están siguiendo y que están preocupados por lo que acá está pasando. Y son señales, lamentablemente, que es como que hubiéramos abierto en la humanidad un cofre de donde salen muchos demonios, ¿no? En la actualidad. Son tiempos bastante convulsos, difíciles, y creo que es un momento muy oportuno como para comenzar realmente a pensar otras posibilidades, ¿no? Y Ronald, y ligando un poco lo que decía Ronald, ¿esta es una crisis o es ya casi más o menos el apocalipsis? Yo quisiera responder lo siguiente. Esta es una crisis particular del capitalismo y como yo traté de decir a lo largo de la charla, es una crisis que se ha ido gestando por el propio capitalismo. Las fuerzas que antes impulsaban la resolución de crisis para el capital ya parece que no funcionan. Ya no tienen qué naturaleza explotar. Ya la fuerza de trabajo también está agotada, ha sido arrasada. Entonces, de ahí quizás se entiende también su respuesta tan violenta, tan irracional en muchos sentidos, que lo vemos con estos monstruos que se han desatado y que yo decía, es como que se hubiera abierto un cofre de Pandora, pero lo vemos también con las medidas de política económica que se toman casi a diario. Trump nos amenaza a todos los países con aranceles que suben, que bajan, generalmente suben la mayor parte de las veces, pero eso también va en contra del fortalecimiento de su propio capital. No, es una crisis, creo yo, y quizá aquí el error de la ecología, de la economía política. Hemos tratado siempre de, de la dualidad que fue instalada por Descartes, naturaleza, sociedad. Entonces, los humanos a lo largo del año, llámese antropoceno o más exactamente capitaloceno, hemos hecho una serie de daños sobre la naturaleza. Y la naturaleza parecería ser que está respondiendo con la crisis climática que vivimos, con el agotamiento de reservas, en fin, con una serie de manifestaciones. Lo que, y eso muchas veces nos ha llevado al catastrofismo también. Es decir, como los humanos hemos hecho tanto daño sobre la naturaleza y las condiciones actualmente están tan mal, lo que nos espera básicamente es la catástrofe.
Yo tengo un punto de vista no más optimista, pero sí más esperanzador. Y me ubico desde otra, y creo que es lo que debemos hacer, ubicarnos en otra ontología. No es que interactuamos con la naturaleza. La apuesta es que somos parte de la naturaleza. Y en la actualidad, las manifestaciones que vemos son producto de una naturaleza histórica creada por el capitalismo. Es una naturaleza que ha sido hecha y producida por el capitalismo, pero pueden haber otras naturalezas posibles, de las que también somos partes. Y ahí creo yo que es indispensable mirar otras formas de vida que todavía existen, que nos han enseñado que es posible vivir mejor sin vivir con más, que podemos llegar a otro tipo de acuerdos. Esto no va a ser fácil, creo yo que no va a ser fácil. Gaza nos está enseñando que esto no es fácil. Y lo que decía también Mauricio, toda la represión que vivimos, el señalar ya no solamente de primitivos, sino de terroristas, a quienes se oponen a proyectos extractivos, nos está demostrando que esto no va a ser fácil. Pero me parece que el capitalismo está de alguna manera implosionando también desde dentro. Hay formas y no solamente pienso en los pueblos originarios, en las comunidades indígenas que viven de otra manera, sino también dentro de las propias ciudades hay arreglos que se están haciendo y que dicen que es posible vivir de otra forma. Hay colectivos, hay cooperativas de consumo, de producción, estas iniciativas novedosas de los bancos del tiempo, de monedas comunitarias, están peleando contra el capitalismo. Son manifestaciones que están erosionando el propio capitalismo desde su interior y que están embanderadas por gente como nosotras, como nosotros, que vivimos en ciudades, en contextos urbanos, pero que queremos alejarnos digamos, de esta presión por consumir, por comprar, por seguirle el juego al capital. Entonces, al parecer, estarían en juego dos fuerzas. Por un lado, el agotamiento de la forma en cómo el capital resolvió sus crisis y por otro lado, el surgimiento de estas nuevas otras cosas, que pueden ser chiquitas, fragmentarias, que están aisladas, pero que eventualmente pueden ir tejiendo nuevos futuros esperanzadores. Y creo que va por ahí, Ronald, la necesidad de decolonizar la economía política. La economía política, yo estudié economía y mi papá también fue economista. Y cuando yo estudié economía, básicamente la economía se convirtió en una serie de ejercicios matemáticos con un lenguaje instrumental muy fuerte, con una serie de sofisticaciones y ligada a lo que Martínez Alier llama la crematística, básicamente el mercado. Eso nos hacían estudiar. Y me refería a mi papá porque él estudió también economía y la economía era otra cosa, cómo hacer que la producción pueda distribuirse entre todos, cómo hacer que los ingresos se repartan más equitativamente. Esas eran las preocupaciones. Era una verdadera preocupación por el origen de la economía, por el oikos, por la casa común que compartimos. Y lo que estamos viviendo, sí, me parece que es una oportunidad también para
decolonizar la economía política y volver a esas raíces. No podemos seguir pensando en maximizar el precio, las ganancias o las preferencias del consumidor, porque no somos solamente seres consumidores, tenemos muchos otros atributos que los hemos ido, que el capitalismo nos ha obligado a dejarlos a un lado. No sé si con eso un poco eh, he tratado de conjugar todos los elementos y más bien agradecerles muchísimo por el espacio que me han concedido. Y Doctora, tenemos una pregunta de Yesenia. sí, claro. Sí, gracias. Adelante, Yesenia. Hola, hola. Disculpen, estoy participando del trabajo. Muchas gracias, profe, por esa exposición tan reveladora, con tanta historia y concepto en tan poco tiempo, en realidad, para todo lo que implica hablar de la filosofía correcta. Yo quería solo, pues, como mencionar un par de cositas respecto a... Em, Como señalando, me parece muy importante lo que señala respecto a las ontologías, respecto a el origen de esta crisis, que es un origen también en la concepción de mundo, en esta concepción dicotómica de mundo que la tenemos heredada de la racionalidad moderna, que además se erige como la racionalidad verdadera, supuestamente. Entonces me parece muy importante como poner el foco en esto y en que parte de la superación de la crisis tiene que ser superar este tipo de racionalidad, superar esta noción de mundo impuesta que nos, que nos genera la separación, que nos genera la ilusión de la separación, y no solo una separación de distancia, sino de dominación, donde nos distanciamos, pero además uno está encima de otro y uno puede explotar al otro y uno puede servirse del otro. El otro puede ser naturaleza, puede ser mujer, puede ser trabajador, puede ser niño, niña, puede ser un otro marginalizado y por lo general otro que no corresponde a la mm, identidad hegemónica dominante de hombre blanco, europeo, rico. Entonces, me parece muy importante como el foco en este cambio de racionalidad y como este diálogo del que también hablaba el profe Mauricio con otro tipo de pueblos, que esos tienen también otro tipo de racionalidades, es muy importante. Eh, Otras racionalidades que ponen el foco más en lo relacional y en lo integrador, lo que Arturo Escobar llama en un concepto muy elegante las ontologías relacionales, y que además no es nuevo, sino que los pueblos indígenas siempre han tenido una concepción del mundo desde la integración, lo rescatan mucho, digamos, si lo pusiéramos en palabras de los feministas comunistas, las guatemaltecas hablan de la red de la vida, donde todos los elementos vivos y entre comillas no vivos, como las piedras, el agua, las montañas, los espíritus, los ancestros, las estrellas, todo está relacionado. Y al ser todos un todo, se erige en el centro una ética del cuidado, que me parece muy importante también en este cambio de racionalidad. Y nos sentimos parte del todo y no separados. Eh, eh, Como también no solo es una racionalidad o un pensamiento de los pueblos indígenas, sino de los pueblos afrodescendientes también, desde el Ubuntu y otras concepciones que hablan de lo colectivo, que solo tenemos sentido en lo colectivo y en lo relacional. En ese sentido, pues vamos a tener en el centro el cuidado por el otro, porque el otro también soy yo, el cuidado por el todo, por el colectivo, porque eso soy yo y somos porque somos. Entonces, este cuidado implica la no explotación y el no hay. Eso me parece, pues, como quería como empatizar en eso un poco desde hilando como estos otros conceptos. Y pues rescatando también el aporte de los feministas comunitarios de nuestro continente y el tema de la ética del cuidado. Y desde ahí, tal vez
preguntarle o dejar como una pregunta provocadora o reflexión para todas y todos es como que ejemplos, propuestas, pautas vemos en la posibilidad de este cambio cultural, porque creo que más allá es importante como la incidencia en lo político, en lo administrativo, en el reconocimiento, pero necesitamos un cambio cultural profundo, o sea, que en realidad nuestras propias vidas rompamos este molde de la dicotomía y del utilitarismo que todavía seguimos viviendo en nuestra cotidianidad. Y esto implica un cambio cultural y ético muy profundo en todos y en todas. Entonces, me parece como quería hacer ahí como el foco en cómo hacemos en este plano el cambio cultural eh, para romper, cambiar de forma de ver el mundo y de estar en el mundo. Ahí solo quería dejar como dos coñitas. Una es un tema que a mí me apasiona, me preocupa, me obsesiona y es el tema de los conflictos socioambientales generados por la mala gestión de los residuos y yendo un poco más allá por la noción misma de basura y de lo desechable, que me parece una noción producto de la misma racionalidad moderna, lo desechable. Y este que es un tema que el mismo Martínez ayer que usted citaba decía, es un tema muy poco taquillero. Dentro de los conflictos ambientales, poco se habla de la basura, se habla mucho de la minería, se habla mucho de los conflictos por el agua, pero poco se habla de la basura. Entonces, como la basura, como el marginado. Y a mí me parece que es un tema fundamental porque además es un ejemplo de esta noción de lo desechable, de lo descartable, de lo que ya no nos importa y solo lo desechamos, que hoy en día lo vemos además aplicado a pueblos enteros y que es una noción que justifica no solo basura, sino genocidios. Entonces quería como dejar ahí como la espinita en hablar del tema de las basuras e invitarles a quienes estén en Costa Rica, en la LAM, a una instalación sobre economías comunitarias que está ahorita en la Facultad de Ciencias Sociales de la UCR, donde justamente se están mostrando ejemplos y opciones así pequeñitas sobre economías comunitarias, que son, como bien lo decía usted, una forma de ir transformando prácticas cotidianas y resistiendo a estas invasiones. Muchas gracias, Yesenia. Qué lindos comentarios. Me encantaron. Em, yo te voy a responder con una frase de Arturo Escobar, ¿sí? Con una frase de Arturo Escobar que me parece que sintetiza lo que todas deberíamos hacer. Y él dice esto: la palabra sin acción es vacía. La acción sin la palabra es ciega. La acción y palabra sin el espíritu de la comunidad son la muerte. Eso lo recoge en uno de sus últimos libros. Y creo que va por ahí la respuesta. O sea, no, no solamente es la teoría, tampoco solamente la acción, actuar por actuar como locos. Es conjugar ambos y hacerlo sobre todo desde el sentir, el sentipensar, como dice Arturo Escobar, el sentipensar de las comunidades. Y yo creo que esfuerzos como los que está haciendo la Universidad de Costa Rica ahora de poner en diálogo otros pueblos, otros territorios, me parece que es un avance importante en esa dirección, ¿no? Y un comentario sobre las basuras, sí, creo que ese es un tema que lo hemos descuidado. Claro, y el capitalismo genera cualquier cantidad de desechos, cualquier cantidad. La mala noticia, una mala noticia es que el propio Martínez Alier, en un texto bellísimo que tiene con un filósofo que hacen un diálogo sobre la crisis actual, ellos señalan que apenas, que es algo que nos ha vendido también el capitalismo, dicen, produzcan nomás, o sea, qué pena la basura, algunos a veces tienen un comportamiento más verde,
y dicen que van a ser envases degradables y ni sé qué, pero que ya ellos, según los capitalistas, ya han encontrado cómo se puede reciclar, ¿no? Cómo se puede reciclar y ese es un gran negocio. La mala noticia es que apenas el 6% de los desechos mundiales, esta es una cifra escandalosa, solo el 6% de los desechos mundiales se pueden reutilizar. El resto son residuos que se acumulan en el Pacífico, en el desierto de Atacama, en los polos, y que ahí está un problema irresoluble, ¿no? Yo creo que todas estas crisis que vivimos, yo nunca cité lo de la basura y te agradezco por eso, por los desechos, pero sí todo lo que estamos viviendo, la crisis climática, las inundaciones, los incendios, eh, todo lo que estamos presenciando que ya nos está afectando la vida cotidiana, finalmente está haciendo algún clic. Espero que así sea en el corazón y en el sentir y pensar de cada una de nosotras. Y eso va a contribuir a que podamos todos aportar desde donde estemos, siguiendo con estas palabras de Arturo Escobar, a tratar de cambiar esta humanidad, porque nos merecemos. Sí. Bueno, Bueno, yo tengo que... Profesor, la cuñita, una compatriota suya, María Fernanda Solís, hizo un trabajo muy bueno sobre la ecología política de la basura. Les recomiendo ahí, pues, si quieren conocer, o, bueno, a quienes no conocen, ese trabajo muy, muy bueno. La política de la basura es Fernanda, ¿qué? María Fernanda Solís, creo que es egresada de la Universidad Andina o de La Plaza, pero muy bueno. Ever. Sí, no, muchas gracias y bueno, estamos, así es, vamos a estar atentos de lo que pasa en Ecuador, porque no es solamente que sea el centro del mundo, sino que es el centro de muchas de las esperanzas y no quisiéramos en realidad ese retroceso porque finalmente la región siempre ha sido como, ¿verdad? Como un dominó, ¿verdad? Y lo que pasa en un país nos termina finalmente afectando a todas y todos y pues no queremos ese escenario. Pero bueno, si nos toca, ahí estaremos como para la solidaridad y la observancia que siempre hemos hecho pues en la región andina, en la Amazonía, como para ir a verificar y a participar de todos estos resistencias y esos nuevos paradigmas que se construyen desde los Andes, ¿verdad? Y nos llegan a nosotros con mucho ánimo, cosas nuevas que son de nuestra región y que tienen planteamientos profundos y significativos en las vidas de todas y todas las personas del continente. Muchas gracias, Mauricio. Recibo esa solidaridad con mucho cariño. Y un agradecimiento a ustedes. Ha sido un lindo momento para compartir. Y Yesenia, felicitaciones, porque tienes una capacidad de captar las cosas en tu trabajo increíble y seguir trabajando, como todas las mujeres. Un abrazote.